El día de Jonathan Wheeler empezó como cualquier otro. Tomaba un sorbo de café, leía las últimas noticias tecnológicas y se preparaba para otro día de programación en su trabajo de desarrollo de software. Lo que no sabía era que su mañana normal estaba a punto de tomar un desvío cósmico. Al salir de su apartamento, el mundo que le rodeaba se desdibujó de repente, un torbellino de colores y sensaciones le envolvió. Cuando su visión se aclaró, se encontró en una habitación que desafiaba toda lógica. Las paredes eran translúcidas y brillaban con colores iridiscentes, y los muebles parecían flotar a escasos centímetros del suelo. «Bienvenido, Jonathan Wheeler», retumbó una voz aparentemente de ninguna parte y de todas partes a la vez. «Has sido elegido». Antes de que pudiera hacer acopio de ingenio para responder, una figura apareció ante él. Era alta e imponente, con la piel de un azul tenue y ojos que brillaban como estrellas gemelas. Su cabello caía en cascada por su espalda en ondas de medianoche, y su atuendo, una túnica fluida de un material que parecía plata líquida, hablaba de realeza. «Soy la princesa Elara del reino de Visian», declaró con una voz a la vez melódica e imponente. «Y tú, Jonathan, serás mi quinto consorte». Jonathan parpadeó, seguro de que estaba sonando. «Lo siento, tú. ¿Quinta qué?» «Consorte», repitió Elara con una sonrisa que solo podía describirse como depredadora. «Mis predecesores han descubierto que los terrícolas son excepcionalmente intrigantes. Tú, en particular, has sido seleccionada por tu intelecto y vitalidad». Mientras hablaba, dos figuras se materializaron a su lado. Eran igualmente exóticas. Sus rasgos una mezcla de humanoide y algo claramente de otro mundo. Una de ellas le ofreció a Jonathan un cáliz lleno de un líquido luminiscente. «Bebe», le ordenó Elara, «te ayudará a adaptarte a tus nuevas realidades». A pesar de la confusión y el miedo, la curiosidad se apoderó de Jonathan. Tomó el cáliz y el líquido, frío y dulce al contacto con sus labios, le produjo una oleada de calor en todo el cuerpo. De repente, su entorno se hizo aún más vívido. Los colores más brillantes, el aire más fresco. Tu papel, querido Jonathan, no solo será el de compañero, sino también el de embajador. Nuestros mundos tienen mucho que aprender el uno del otro, explicó Elara mientras lo conducía por una serie de opulentos pasillos. El palacio o nave espacial, como Jonathan no tardó en comprender, era un laberinto de maravillas tecnológicas y antigua elegancia. Mientras caminaban, Elara detalló las crisis a las que se enfrentaba su reino. Desde intrigas políticas hasta desastres ecológicos, estaba claro que su mundo estaba al borde de una gran agitación. El papel de Jonathan, al parecer, era ser algo más que un simple consorte. Debía ser un puente entre los mundos. Su perspectiva terrenal era inestimable en los desafíos universales a los que se enfrentaban. «Descubrirás que la vida aquí no está exenta de placeres», dijo Elara, con un brillo misterioso en los ojos. «Cada una de mis consortes es elegida por sus habilidades y apetitos únicos. Te unirás a sus filas, aprenderás sus costumbres y, creo, nos enseñarás algunas de las tuyas». Jonathan, aun procesando su secuestro y súbita elevación a consorte interestelar, solo pudo asentir. Cuando llegaron a lo que parecía ser un gran mirador, la vista que tenía ante él le dejó sin aliento. Un panorama de estrellas, planetas y fenómenos celestes más allá de lo que jamás había imaginado. «El universo es inmenso, Jonathan Wheeler», dijo Elara, acercándose lo suficiente para que él sintiera el calor de su brillo de otro mundo. «Y ahora formas parte de sus interminables intrigas. Bienvenido a tu nueva vida». Al darse cuenta de su situación, Jonathan sintió una mezcla de temor y emoción, que le deparaba el futuro a un terrícola que había sido abducido y convertido en el quinto marido de una insaciable princesa alienígena. Solo el tiempo lo diría, y así comenzó su nueva vida entre las estrellas. La opulencia de su entorno no ayudó a calmar los nervios de Jonathan cuando lo condujeron a los aposentos que compartiría con los demás consortes. La puerta se abrió con un susurro, revelando una extensión que daba a un jardín estrellado flotando en el vacío. Dentro, otras 4 figuras se giraron para observarlo, con expresiones que iban de la curiosidad a la diversión. El primero en acercársele fue Zir, cuya piel brillaba con un resplandor metálico, con los ojos muy abiertos y brillantes, irradiando una inteligencia que parecía casi palpable. «Jonathan, ¿verdad?»,
Te estábamos esperando. Todos estábamos tan desconcertados como tú cuando llegamos. Te adaptarás, o eso esperamos. Junto a Zir estaba Lyra, aparentemente más joven, con rasgos delicados y el pelo como una cascada de luz que parecía parpadear con su estado de ánimo. Le sonrió a Jonathan, un gesto de bienvenida que alivió un poco su tensión. No te preocupes demasiado, parece abrumador, pero aquí también hay alegría. Kel, el tercer consorte, se alzaba sobre el resto, su presencia casi como un resorte fuertemente enrolado. Su mirada era penetrante mientras estudiaba a Jonathan. Cada uno de nosotros aporta algo único. No se trata solo de lo que Elara desea, sino de lo que podemos hacer el uno por el otro y por Vicia. La última en acercarse fue Temir, cuyo aspecto era el más extraño de todos, con facetas por ojos y una voz que resonaba como el viento a través de abismos. Aquí formamos parte de un tapiz viviente, entretejido de deberes y placeres por igual. A medida que Jonathan interactuaba con sus compañeros consortes, empezó a comprender la complejidad de su nuevo papel. Cada consorte había sido elegida no solo por sus cualidades personales, sino también por las habilidades que podía aportar a la corte de Vicia. La velada transcurrió entre historias compartidas y explicaciones sobre las costumbres de la corte, las facciones políticas y las maravillas tecnológicas que mantenían vivo su mundo flotante. Jonathan se enteró de la crisis energética que amenazaba a las colonias exteriores, de las delicadas negociaciones con los reinos estelares vecinos y de los avances científicos que Vicia había logrado, con los que la Tierra solo podía soñar. La cena se sirvió en un gran salón donde las propias paredes parecían vivas, palpitando con una luz que seguía el ritmo de la música ambiental. La comida era una variedad de platos que desafiaban el paladar de Jonathan y su concepción de la cocina. Cada bocado era una nueva experiencia, sabores que no podía haber imaginado que existieran. Tras la cena, Elara se unió a ellos y su aura acaparó la atención de la sala. Habló no solo de placeres y deberes, sino de su visión de un consejo galáctico unificado y de cómo la Tierra, a través de Jonathan, podía desempeñar un papel crucial. Su ambición era clara y su capacidad para inspirar, innegable. No se trata solo de sobrevivir, explicó Elara mientras los reunidos escuchaban atentamente. Se trata de crear un legado que abarque galaxias. Jonathan, tu mundo tiene potencial sin explotar y listo para la colaboración. Juntos podemos forjar un futuro en el que todas las especies prosperen. A medida que avanzaba la noche, Jonathan se sintió atraído por la dinámica de esta corte alienígena. La interacción de poderes, las sutiles negociaciones de favores y los lazos tácitos entre los consortes fueron añadiendo capas a su comprensión de lo que significaba formar parte de este mundo nuevo y extraño. Cuando se retiró a su habitación, las estrellas del exterior ya no le parecían tan frías y distantes. Una parte de él empezaba a resonar con la visión de Elara, intrigado por las posibilidades que ofrecía la mezcla de la Tierra y Vicia. Mientras estaba tumbado en la cama, el universo exterior no le parecía vasto y desalentador, sino lleno de potencial. Esta noche había empezado a encontrar su lugar entre las estrellas, no solo como consorte, sino como embajador de la Tierra. Los días se convirtieron en semanas, y la vida de Jonathan en la corte viciana se volvía más intrincada a cada momento que pasaba. Pasaba las mañanas discutiendo con las demás consortes, planeando estrategias para abordar los problemas ecológicos y políticos a los que se enfrentaban sus reinos. Por las tardes solía reunirse con científicos e ingenieros vicianos, con los que aportaba sus conocimientos terrestres a sus avanzados proyectos, encontrando nuevas formas de combinar sus tecnologías. Uno de esos proyectos era el desarrollo de un sistema híbrido de energía que podría resolver las crisis energéticas que asolaban las colonias exteriores. El sistema combinaba los campos de captura solar vicianos con la tecnología terrestre de turbinas eólicas e hidráulicas. La colaboración fue pionera y situó a Jonathan como figura clave en los asuntos vicianos, para disgusto de algunos miembros tradicionalistas de la corte. Elara, siempre vigilante, tomó a Jonathan bajo su protección con más firmeza a medida que su prominencia crecía. Compartió con él las sutilezas de navegar por las corrientes subterráneas de la corte,
lecciones que le resultaron inestimables. Sin embargo, a medida que su comprensión se profundizaba, también lo hacía su conciencia de las sombras que acechaban dentro de los muros del palacio. Una noche, cuando las lunas gemelas de Vicia arrojaban un resplandor plateado sobre los jardines, Jonathan fue abordado por Lyra. Su habitual ligereza se vio ensombrecida por la urgencia cuando lo arrastró hacia el laberíntico laberinto del jardín. «Hay cosas que debes saber, Jonathan, sobre las verdaderas maquinaciones de este lugar», susurró, con una voz mezcla de temor y determinación. «No todo es tan sereno como parece. Él le habló de una facción dentro de la corte que se oponía profundamente a las políticas progresistas de Elara, especialmente su apertura a la incorporación de la tierra en los asuntos vicianos. Esta facción, liderada por una misteriosa figura conocida únicamente como la Voz de la Sombra, había estado saboteando en silencio el proyecto de energía híbrida y otras iniciativas diseñadas para fortalecer los lazos con la tierra. La Voz de la Sombra teme lo que pueda traer la unión de nuestras tecnologías, quizá un cambio de poder o un cambio demasiado rápido para que lo soporten las viejas creencias», explicó Lyra. Su pelo parpadeante se atenuaba mientras hablaba, reflejando su preocupación. La mente de Jonathan se aceleró. Las implicaciones eran enormes. Si esta facción se sentía lo suficientemente amenazada, podrían recurrir a medidas más drásticas. Podría su vida, por no hablar de su misión, estar en peligro. Decidido a saber más, Jonathan decidió acceder a la red central de información del palacio, una red de datos por la que solo podían navegar los que tenían una autorización superior. Con su nuevo estatus y la confianza implícita de Elara, tenía el acceso que necesitaba, pero hacerlo sin alertar a nadie requería sutileza. Ya entrada la noche, se dirigió al ala de comunicaciones del palacio. Utilizando sus credenciales, se conectó al sistema. Sus dedos volaron sobre la interfaz holográfica mientras buscaba cualquier rastro de la Voz de las Sombras y sus movimientos. Para su consternación, encontró comunicaciones cifradas que apuntaban a una reunión de esta facción, programada para la noche siguiente en un lugar apartado de los jardines del palacio. Los mensajes estaban codificados, pero la intención era clara. Se estaban tomando medidas para intensificar sus esfuerzos contra las iniciativas de Elara. Jonathan sabía que tenía que actuar. No podía permitir que esta facción socavara la frágil alianza que estaba ayudando a construir, ni podía arriesgar la seguridad de Elara y su corte. Necesitaba aliados, y los necesitaba rápido. De vuelta a sus aposentos, reflexionó sobre su próximo movimiento. El peso de su decisión le presionaba, pero su resolución era firme. Permanecería junto a Elara, defendería los avances que estaban realizando y protegería el puente que se estaba construyendo entre la tierra y Vicia. Cuando la primera luz del amanecer tocó el horizonte, el plan de Jonathan comenzó a tomar forma. Se enfrentaría a la Voz de las Sombras, pero no solo. Necesitaría todo el apoyo de sus compañeros consortes y, tal vez, el elemento sorpresa. Había mucho en juego, pero el potencial de un futuro mejor tanto para Vicia como para la Tierra merecía el riesgo. Mientras las lunas gemelas de Vicia se elevaban, arrojando su luz etérea sobre el resplandeciente palacio, Jonathan y Lyra se reunieron en los recovecos sombríos de la ornamentada biblioteca. Se les unieron Zir y Kel, cuyo apoyo fue crucial. El profundo conocimiento de Zir del panorama político de la corte y la imponente presencia de Kel serían indispensables para enfrentarse a la facción secreta. Lyra expuso los mensajes cifrados que había descifrado, mientras Jonathan explicaba la gravedad de su situación. Si no actuamos esta noche, es probable que la reunión culmine en acciones que no podremos contrarrestar fácilmente. Debemos exponer la Voz de las Sombras y sus intenciones a la princesa Elara directamente, afirmó. Su voz una mezcla de determinación y preocupación. El plan estaba preparado. Se acercarían sigilosamente a la zona de reunión designada en los jardines, capturarían pruebas audiovisuales de la reunión y de las identidades de los conspiradores, y llevarían estas pruebas a Elara. El secreto era primordial, ya que cualquier indicio de su interferencia podría llevar a la facción a tomar medidas drásticas. Armados con discretos dispositivos de grabación y ocultos por las sombras, el grupo se abrió paso a través de los serpenteantes senderos del jardín,
El aire estaba cargado de un silencio tenso, solo roto por las llamadas distantes de criaturas nocturnas nativas de Vicia. A medida que se acercaban al punto de encuentro, los tonos apagados de una conversación se dirigieron hacia ellos. Atisbando a través de un denso matorral, vieron a un grupo de figuras envueltas en oscuras túnicas, con los rostros oscurecidos. En el centro había una figura más alta que hablaba con autoridad. Tenía que ser la voz de las sombras. Jonathan activó su dispositivo de grabación, capturando las palabras que fluían con escalofriante claridad. «Debemos acelerar nuestros planes», entonó la voz de la sombra. «La integración de la tecnología terrestre amenaza con diluir la pureza de la gerencia viciana. No podemos permitir que estos cambios continúen sin respuesta». Una oleada de murmullos de acuerdo recorrió el grupo, envalentonando al orador. «Esta noche finalizaremos el sabotaje del proyecto energético. Una vez que fracase, la princesa tendrá que reconsiderar su postura sobre la Tierra y sus tecnologías». Antes de que Jonathan pudiera grabar más, un crujido procedente de su escondite delató su presencia. Al instante el grupo en el claro se volvió, sus ojos buscando en las sombras. «¿Quién está ahí? Muéstrate», exigió la voz de las sombras. Sin otra opción, Jonathan se adelantó, seguido por sus aliados. La reacción fue inmediata y agresiva. Los conspiradores desenfundaron armas de energía. El aire crepitaba con la amenaza de la violencia. Kyle se adelantó, su voz retumbante. «Hemos grabado vuestra traición. La princesa se enterará. Bajad las armas». Se produjo un tenso enfrentamiento. Fue Zir quien rompió el punto muerto, acercándose a los conspiradores. «Pensad en Vicia, no solo en la tradición. Lo que construyamos con la tierra puede salvar nuestro mundo, no destruirlo». En medio del aire tenso, una voz suave pero firme resonó en el jardín. «Basta». La princesa Elara, flanqueada por sus guardias reales, emergió de las sombras. Su mirada recorrió a los conspiradores, su decepción palpable. «Así es como servís a vuestro reino, socavando su progreso. Esperaba algo mejor de vosotros». La voz de las sombras intentó hablar, pero Elara levantó la mano para pedir silencio. Se volvió hacia Jonathan y su grupo. «Has hecho bien en sacar esto a la luz. Tal valor y lealtad a un reino que no es el tuyo dice mucho de tu carácter, Jonathan». Los conspiradores fueron detenidos por los guardias. Sus destinos se decidirían una vez que se descubriera todo el alcance de su traición. Elara se acercó a Jonathan, con una expresión de gratitud mezclada con un nuevo respeto. «Has demostrado ser muy valioso, Jonathan, no solo como consorte, sino como protector de nuestro futuro». Una vez neutralizada la amenaza inmediata, el grupo regresó a palacio, asimilando el peso de sus acciones. Habían expuesto una grave amenaza, pero al hacerlo, habían solidificado su vínculo, no solo entre ellos, sino con el futuro que se esforzaban por construir. El camino por delante seguía plagado de desafíos, pero por el momento, Vicia y la Tierra estaban un poco más seguras gracias a sus esfuerzos. Tras el tranquilo enfrentamiento, el palacio bullía con conversaciones susurradas y reuniones apresuradas. El arresto de los conspiradores había provocado un gran revuelo en la corte, y cada facción estaba reevaluando su postura. Para Jonathan, esto significaba nuevas responsabilidades y un papel más importante en los proyectos en curso, especialmente en los que implicaban la integración de la tecnología terrestre. Elara convocó una sesión especial de su consejo asesor, a la que Jonathan fue invitado, un honor sin precedentes para un consorte. Cuando se reunieron en la sala del Consejo de Tecos Altos, el aire estaba cargado de expectación y del peso de la toma de decisiones. Elara abrió la sesión refiriéndose a los últimos acontecimientos. «La traición que descubrimos anoche es un síntoma de una enfermedad mayor que afecta a nuestro reino, el miedo al cambio. Está claro que necesitamos reforzar nuestra determinación y nuestra unidad». Afirmó con voz resuelta. Dirigiéndose a Jonathan, continuó: «Jonathan nos ha demostrado que la unión entre nuestras tecnologías y culturas no solo es posible, sino esencial para nuestra supervivencia. Continuaremos nuestros proyectos, pero con mayor transparencia y participación de todos los sectores de nuestra sociedad». El debate que siguió fue intenso. Jonathan presentó los beneficios potenciales del proyecto de energía híbrida
y esbozó un plan para una instalación piloto que podría servir de modelo para una implantación más amplia. Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de escepticismo y apoyo, pero con el respaldo de Elara, el proyecto recibió luz verde para seguir adelante. Al levantarse la sesión, Jonathan se encontró rodeado de otros miembros, deseosos de discutir más detalles o expresar su cauto optimismo. Estaba claro que su influencia había crecido, pero también el escrutinio al que estaba sometido. Más tarde, mientras paseaba por los jardines de palacio para despejarse, Timir se unió a él. Sus pasos se sincronizaron mientras serpenteaban entre la exuberante flora. «Te has convertido en toda una figura aquí, Jonathan. ¿Cómo llevas la presión?», preguntó Timir, su voz resonando suavemente. Jonathan suspiró, el peso de sus decisiones y responsabilidades presionándolo. «Algunos días son más difíciles que otros, pero creo en lo que estamos haciendo aquí. Se trata de algo más que de sobrevivir. Se trata de crear un futuro en el que nuestros mundos no solo coexistan, sino que prosperen juntos». Timir asintió, sus ojos multifacéticos reflejando la belleza del jardín. «Es una visión noble, y está claro que Elara confía profundamente en ti. Pero ten cuidado, ya que la confianza en las altas esferas puede convertirte en un objetivo». El consejo tocó una fibra sensible en Jonathan. Ya había visto lo lejos que llegaría la gente para proteger sus intereses. Sabía que debía estar alerta, no solo por su propio bien, sino por el de las iniciativas que apoyaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El proyecto piloto de energía empezó a tomar forma, y Jonathan estaba a menudo en el laboratorio trabajando junto a los ingenieros visianos para integrar la tecnología terrestre en sus sistemas. Los progresos eran constantes y las primeras pruebas prometedoras, con más energía que cualquier sistema anterior. Una noche, mientras Jonathan revisaba los últimos flujos de datos del centro de pruebas, Lyra se le acercó con una sonrisa. «Estás marcando la diferencia, Jonathan. No solo en nuestras reservas de energía, sino en la actitud de la gente. Empiezan a creer que esta asociación puede funcionar». Sus palabras le levantaron el ánimo, dándole un renovado sentido de propósito. «Gracias, Lyra. Es bueno saber que vamos en la buena dirección. Aún queda mucho por hacer, pero creo que vamos por el buen camino». Mientras permanecían juntos observando la salida de las lunas gemelas, los retos que se avecinaban parecían menos desalentadores. Jonathan sabía que el camino hacia la plena integración de las tecnologías y culturas terrestres y visianas sería largo y estaría lleno de obstáculos. Pero también sabía que cada paso adelante era un paso hacia un futuro compartido y próspero. En este mundo extraño que poco a poco se estaba convirtiendo en su hogar, estaba preparado para afrontar lo que viniera, armado con el conocimiento de que el cambio, aunque lleno de dificultades, traía consigo nuevos horizontes que explorar. La exitosa puesta en marcha del proyecto energético piloto marcó un hito importante en la historia de Visian, y el papel de Jonathan en ella no había pasado desapercibido. Se planearon celebraciones y había una palpable sensación de optimismo en el aire. Sin embargo, bajo la superficie, seguían fluyendo las corrientes de las maniobras políticas y los cambios de poder. En la víspera de la celebración, Elara convocó a Jonathan a su observatorio privado, un lugar donde a menudo habían discutido planes y estrategias. La sala estaba bañada por la suave luz de estrellas lejanas, la galaxia misma un tapiz de infinitas posibilidades. «Jonathan, tus contribuciones han superado incluso mis propias expectativas», comenzó Elara, con la mirada fija en el cosmos arremolinado que se desplegaba ante ellos. «No solo has ayudado a salvar las diferencias tecnológicas, sino también las culturales. El Consejo está considerando extender una oferta para que te conviertas en embajador permanente de la Tierra aquí en Visia». La oferta tomó a Jonathan por sorpresa. Una mezcla de honor y responsabilidad lo invadió. «Es un papel importante, Elara. Me siento honrado de verdad. Parece que mi llegada accidental aquí no fue tan accidental después de todo». Elara sonrió, y un raro atisbo de calidez se abrió paso a través de su típica compostura exterior. «Tal vez el universo nos alinea con nuestros destinos de maneras que no siempre podemos entender». Mientras hablaban, llegó un mensaje,
cuyo tono urgente atravesó la tranquilidad del observatorio. Elara escaneó el contenido y su expresión se tornó grave. Parece que nuestro trabajo está lejos de terminar. El proyecto energético, aunque exitoso, ha atraído la atención, y no toda es amistosa. Hay facciones fuera de nuestras fronteras que ven nuestros avances como una amenaza. Jonathan sabía que el camino hacia el progreso nunca estaba exento de adversarios. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Fortalecemos nuestras alianzas. Mañana, durante las celebraciones, no solo nos deleitaremos con nuestro éxito, sino que también solidificaremos nuestras relaciones con los reinos aliados. Quiero que formes parte de estas discusiones, Jonathan. Tu voz se ha vuelto vital para nuestra causa. Al día siguiente, mientras las celebraciones se desarrollaban con todo el esplendor que cabría esperar de una festividad visiana, Jonathan se encontró en el centro de cruciales reuniones diplomáticas. Líderes de varios reinos aliados estaban presentes, cada uno con sus propios intereses y preocupaciones sobre la cambiante dinámica de poder influenciada por las nuevas fuentes de energía. A lo largo de estas discusiones, Jonathan utilizó su nueva posición para abogar por una coalición de reinos que pudiera defenderse de cualquier amenaza externa y promover la paz a través de recursos y conocimientos compartidos. La idea fue recibida con interés y cautela, pero a medida que avanzaban las conversaciones, empezó a crearse un consenso. Al caer la noche, las celebraciones alcanzaron su punto álgido, con los fuegos artificiales iluminando el cielo y sus brillantes colores reflejándose en las elegantes superficies de la ciudad. Jonathan estaba de pie junto a Elara, observando el espectáculo. Parece como si estuviéramos al borde de algo transformador, comentó mientras el cielo ardía de luz. Elara asintió. Sí, y habrá desafíos, pero creo que estamos preparados para afrontarlos. Contigo a nuestro lado, no me cabe duda de que el mejor camino a seguir está a nuestro alcance. Mientras los fuegos artificiales seguían pintando el cielo nocturno, Jonathan pensó en su viaje de la Tierra a Vicia, de simple desarrollador de software a figura clave de la diplomacia interestelar. El camino había sido inesperado y lleno de peligros, pero había conducido a un momento de grandes cambios potenciales, no solo para un mundo, sino para muchos. Al final, cuando los últimos fuegos artificiales se desvanecieron en la oscuridad, Jonathan sintió un profundo propósito. Aquí, entre las estrellas, había encontrado un nuevo hogar, una nueva misión y un nuevo horizonte que explorar. Con aliados a su lado y un futuro lleno de posibilidades, estaba listo para continuar su trabajo, tendiendo puentes entre mundos y fomentando la paz en toda la galaxia.